Potencializa tu dinero, el podcast en donde hablamos con peras y manzanas de construcción de riqueza, finanzas personales, interés compuesto y autopensión. Mi nombre es Carlos Cárdenas y en este segundo episodio vamos a hablar del interés compuesto, la octava maravilla del mundo según Albert Einstein. Hay quienes lo pagan y hay quienes lo usan a su favor. Nosotros lo vamos a usar a nuestro favor porque precisamente es el mecanismo con el cual vamos a construir riqueza en el tiempo. No existe el mecanismo fácil en donde vas a lograr la riqueza. Roma no se construyó en un día. La construcción de riqueza se hace con el tiempo y el interés compuesto es la clave para poder lograrlo. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de hablar del interés compuesto, hay puntos bien importantes que tenemos que tomar en cuenta. Fíjense, hay un ejemplo muy claro que está utilizando la gente para hablar del interés compuesto y te pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un centavo al doble o $1,000,000 ahorita de contado? La mayoría de la gente se va por el $1,000,000. ¿Por qué? Pues porque no sabemos esperar, porque al final de cuentas no sabemos qué es lo que puede darnos un centavo al doble durante 30 días. Y fíjense, un centavo al segundo día son 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera. Para el décimo día tenemos 10.24 pesos, que contra $1,000,000 pues hay una gran diferencia. Para el décimo día mucha gente es cuando dice, chin, hubiera agarrado el $1,000,000, pero si tú sabes esperar y sabes entender la importancia del tiempo en el interés compuesto, te vas a dar cuenta que por ahí del día 20 vas a llegar a $10,000 y ahí es donde está el siguiente reto, en no claudicar y entender que el concepto del interés compuesto trabaja con el tiempo. ¿Por qué? Porque por ahí del día 27 ya llegamos al millón, $1,342,177. Ahí es cuando ya superaste el $1,000,000 que te hubieran dado en el año 1. Pero si sabes esperar bien hasta el día 30, ese $1,000,000 no es ni siquiera una décima parte de lo que te espera, porque en el día 30 tendrías $10,737,000. Ahora, continuando con el tema, si nosotros tomamos en cuenta la inflación de los últimos 20 años, en el mecanismo que quiero platicar con ustedes, vamos a tomar en cuenta un efecto inflacionario del 4.5% anualizado. ¿Por qué? Porque es el promedio de los últimos 20 años. Déjenme les platico un poquito de la historia de la inflación en México desde hace muchos años, específicamente desde 1970. Del año 70 al 89, el promedio fue del 42.5%. Del 90 al 2009 fue de 12.58%. Del 2003 al 2022 fue del 4.43%, en 2023 tuvimos 4.66%, es decir, el promedio de los últimos 20 años ha sido el 4.46%, por eso utilizamos ese promedio del 4.5% de los cálculos que vamos a platicar hoy. Ahora, cuando estás hablando de interés compuesto, estás hablando de la reinversión de utilidades constantes en el tiempo, pero si tú haces una sola inversión, pues obviamente esta va a trabajar en el tiempo y se va a duplicar, triplicar o hasta quintuplicar dependiendo del tiempo que tú le des para trabajar. ¿Cuál es la clave? La clave aquí es crear hábitos en donde hagas aportaciones constantes y permanentes durante el largo plazo. Que crees ese hábito en donde tú sistematices y automatices el retiro de tu cuenta de banco, es decir, de tu cuenta de flujo, una cantidad, un porcentaje, el 10%, el 15%, el 20%, o si quieres empezar con el 3%, con lo que tú puedas, pero es importante que empieces a desarrollar ese hábito, en donde te retiren de tu cuenta de banco y lo mandes a tu cuenta de interés compuesto, precisamente pensando en el largo plazo. Y aquí en esta pantalla es donde les voy a explicar esto, fíjense. En este ejemplo, en esta hoja que hice, en donde utilizamos el interés compuesto a nuestro favor, vamos a ver el comportamiento de una aportación constante de largo plazo a 15, 25 y 35 años, para que vean cómo funciona. Aquí estoy tomando en cuenta a una persona como si tuviera 30 años y estuviera ahorrando para su retiro a los 65 años, para ver exactamente qué es lo que puede lograr. Por ejemplo, $1,000 mensuales durante 35 años te pueden llevar a lograr más de $8,625,000 si es que logramos una tasa promedio del 12% anual, con un incremento inflacionario del 4.5%. ¿A qué me refiero con esto? A que si el primer año invertiste $12,000, es decir, $1,000 mensuales, en el segundo año vas a invertir $13,440. Sí, por supuesto, cuando ya estés como en el año 30, pues tu aportación va a ser mucho más alta, pero lo que tienes que entender es que tus ingresos también tienen que ir creciendo mínimo con la inflación para poder lograr que este mecanismo funcione siempre a tu favor. No puedes estar pensando que siempre vas a estar ahorrando $1,000 mensuales. Por supuesto que tus ingresos tienen que subir y por lo mismo
la aportación que tú tienes que hacer a tu cuenta de interés compuesto tiene que ser un porcentaje de tus ingresos y no una cantidad. Bien, en el ejemplo de 1,000 pesos mensuales con tasa del 12% e incrementos inflacionarios del 4.5% anual, funciona así. Tú arrancas con 12,000 pesos en el primer año y esos 12,000 pesos trabajando durante 35 años se van a haber convertido en 633,595 pesos. Solamente esos 12,000 que tú invertiste hace 35 años y que se reinvirtieron al 12% anual. Se convirtieron en 633,000. ¿Qué pasa con los del segundo año? Los del segundo año solamente van a trabajar 34 años. Los del tercer año van a trabajar 33. Los del cuarto año 32 y así sucesivamente. Y se van a ir acumulando. Los que trabajaron 34 años solamente van a llegar a 591,167. En el segundo año esta persona ya tiene 31 años, por lo tanto solamente va a hacer trabajar esta segunda aportación durante 34 años. Esos 12,540, porque acuérdense que incrementamos un 4.5% de inflación, se van a haber convertido en 591,000 pesos. ¿Sí? Y los siguientes... La siguiente aportación en el tercer año va a trabajar solamente durante 33 años, que se va a convertir en 551,000. La que sigue va a trabajar durante 32 años y así sucesivamente. Cuando esta persona tenga 55 años, aquí, su aportación obviamente va a ser menor. Vamos a ponerle aquí para no equivocarme. Aquí. Su aportación es de 36,065. Voy a subir un poquito la pantalla. Y esos 36,065, 10 años después, se van a haber convertido solamente en 112,000 pesos. ¿Sí me cacharon? El primer año tus 12,000 pesos trabajaron 35 años, el segundo año trabajaron 34 años, el tercer año 33, y a los 55 años de esta persona que tenía 30, solamente va a trabajar 10 años, porque es el tiempo que le falta para llegar a los 65. Obviamente, ese dinero que invirtió a los 55 años trabaja menos tiempo y genera menos rentabilidad al final del plazo. Al sumar todo lo que trabajó cada año, la aportación que hizo esta persona, va a terminar llegando a 8,625,303 pesos. ¿Por qué? Precisamente porque el último año la aportación de los 64 solamente trabajó un año. Y así es como trabaja el interés compuesto en una serie de aportaciones constantes y sistemáticas. No es tan fácil calcular el interés compuesto de una serie de aportaciones constantes cuando le metes variables de incrementos inflacionarios por año. No te quiero hacer pelotas. Al final de cuentas, con peras y manzanas se traduce así. Tú le vas a poner una cantidad mensual durante un periodo de tiempo que tú determines ideal para ti. Vamos a suponer que tú estás buscando llegar a los 65 años con un fondo para el retiro. A los 65 años, si tú tienes 40, pues vas a trabajar tu dinero durante 25 años. Si tú tienes 30, durante 35 años. Pero acuérdate del ejemplo que te puse en cuanto a que el interés compuesto trabaja en el largo plazo. El ejemplo donde hablábamos del centavo duplicado durante 30 días. ¿Cómo hasta el día 27 iguala el millón de pesos que te hubieran dado en el año 1? Por supuesto que de lo que se trata es de esperar y dejar que el tiempo trabaje a tu favor para que entonces se convierta en un capital interesante del cual puedas vivir a través de una autopensión. La autopensión. Bien, así como tú hiciste tu etapa de aportaciones ordenadas y constantes durante 30 años, por decirlo así, ahora la autopensión te va a permitir hacer retiros ordenados desde los 60, 65 o 50, la edad que tú hayas determinado, para poder vivir de ese dinero que juntaste en tu etapa productiva, ¿sí? Juntaste 8 millones de pesos, ahora vamos a hacerle retiros ordenados con incrementos inflacionarios también para que cuando estés viejo tengas una pensión que te creaste tú mismo, por eso la denominamos autopensión, a través de una ecuación matemática que te permite hacer esos retiros ordenados. ¿Se acuerdan del video que grabé con mi hija cuando estábamos desayunando en donde hablábamos de qué hacer con los huevos que pone la gallina y luego hacer que se reproduzcan a través de más gallinas? Por supuesto que los huevos no se reproducen solos, por todos los que me pusieron algunos comentarios por ahí, pero a través de más gallinas precisamente para lograr tener más huevos y más huevos de tal manera que se dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen
Ese es el efecto del interés compuesto. Y el efecto del interés compuesto no nada más funciona con dinero. Tú mismo lo puedes lograr en tu negocio. De hecho, los que han logrado acumular riqueza a través de su negocio es porque a lo mejor sabiendo o no sabiendo, lograron el efecto del interés compuesto. El mecanismo que está probado y que históricamente ha generado mayor rentabilidad es a través de un ETF que replica el comportamiento del índice bursátil Standard & Poor's 500, donde cotizan las 500 empresas más importantes del mundo. Si tú compras acciones de estas empresas, o digamos de la canasta en donde están todas estas empresas, mes a mes, a largo plazo, vas a obtener muy buena rentabilidad. De hecho, hay estudios que te indican que cuando el periodo es mayor a 20 años, la probabilidad de pérdida prácticamente es cero. Por eso hablamos siempre de la construcción de riqueza en el largo plazo. Imagínate comprar acciones de empresas como Amazon, como Tesla, como Microsoft y muchas otras de las cuales hoy tú ya eres consumidor. Eso es lo que hacemos nosotros cuando utilizamos el mecanismo de interés compuesto a través de los fondos indexados o ETFs en donde cotizan estas empresas. En lugar de estar invirtiendo en empresas que no conoces o con el amigo que está iniciando un nuevo negocio, qué mejor que invertir en estas empresas que están hoy por hoy dentro de las 500 más importantes del mundo. Ahora, si hay ocasiones en donde esas empresas salen de esas 500 precisamente porque ya no son de las mejores. Un ejemplo muy claro te lo voy a poner, Blockbuster. Muchos conocimos a esta empresa como una de las empresas más importantes del mundo que terminó saliendo gracias a que le empujó Netflix y hoy Netflix está dentro de esas 500. Invierte cada mes en este tipo de empresas precisamente buscando la rentabilidad de largo plazo. Esa es la forma moderna de hacer las cosas. Los CETES sí son un mecanismo que hoy está generando buen rendimiento, pero no va a ser así permanentemente. Es más, ni nos conviene como país. Por lo pronto, ahorita puedes utilizar ese rendimiento que están dando los CETES, pero no puedes pensar que eso lo va a dar toda la vida. Utiliza el interés compuesto a tu favor, no lo dejes pasar, aprovecha el tiempo porque ese es el activo más importante que tenemos. Mi nombre es Carlos Cárdenas, potencializa tu dinero.